Hola mis amores, bienvenidos a mi canal y para los que son nuevos por aquí, yo soy Alessandra Rocha, soy coach de amor, de Love Coach, ayudo a seres conscientes a tener éxito en el amor y si eso es lo que tú estás buscando, este canal es para ti, así que te invito a suscribirte a mi canal, enciende la campanita de notificaciones y por favor dale like a este video si te gusta, de esta manera ya yo sé que puedo seguir haciendo más para ti. El tema de hoy es un tema que a mí me encanta y me toca muy fuerte adentro mi alma porque es el tema de empezar desde cero. Ahora, si tú has investigado un poco en mi canal de YouTube, ya tú debes de haber visto que hace muchos años, bueno, yo digo muchos años, pero en realidad fue como, no sé, 4 o 5 años, ya yo había hecho un video hablando de este tema y ahí comparto cosas muy profundas. Sin embargo, hoy te voy a comentar desde una perspectiva más simple, más abierta y que lo puedas empezar a entender desde ya. Porque este tema de empezar desde cero es algo que muchas personas le temen horriblemente, como si fuese lo peor que te puede pasar. Les da hasta vergüenza empezar desde cero. Y lo digo porque yo era una de ellas. Pero a mí me tocó empezar desde cero fuertemente en 3 ocasiones que yo recuerde. Te voy a hablar un poquito de esto más adelante, de cómo me pasó a mí. Sin embargo, yo quiero empezar por decirte que empezar desde cero es lo mejor que te puede pasar en la vida, porque es cuando tú realmente decides, eliges lo que quieres. Tienes la oportunidad de elegir nuevamente, de crear una vida que vaya de acuerdo a tu máxima verdad. No una vida que va basada en miedo, de que no me quiero atrever más allá, de que no quiero fracasar, de que no quiero dejar mal a nadie, de que no quiero traicionar, no quiero hacer daño. No, la vida no se trata de eso, la vida no se trata de complacer a los demás, de aparentar, de vivirla así como que hasta un puntico y ya de ahí no más. No. La vida se trata de experimentarte al máximo, de vivir emociones bellísimas como el amor y la paz y la felicidad, pero al máximo. Tú no viniste aquí a vivir a medias. Tú no viniste aquí a vivir de migajas. Tú no viniste aquí a experimentar ninguna situación limitadamente. Y aquí estoy hablando de puede ser un empleo, de puede ser una relación de amor, puede ser mudarte a un país que todavía no te has decidido porque tienes miedo. Puede ser inclusive hasta dejar tu círculo social porque te das cuenta que ahí no es y quieres empezar desde cero a construir uno nuevo. O sea, en cualquier ámbito en tu vida esto aplica. El hecho es, mi hermosura, si hay algo que yo quiero que te lleves de este video, es que tengas la certeza de que el momento en que tú decides ser honesto contigo misma y seguir tu camino, ese camino que te va a permitir experimentar el amor, la belleza, la felicidad de una manera plena, de una manera hermosa, grande, que tú todavía no tienes ni idea, porque si tú estás con miedo a no empezar desde cero, porque tienes miedo de quedarte sin nada, tienes miedo de perderlo todo, tienes miedo, no sé, ese miedo no te está permitiendo ser tú. Ese miedo no te está permitiendo atreverte a vivir una vida soñada. Y yo te voy a explicar aquí. Una de las veces que yo tuve que pasar por empezar desde cero, ya yo estaba aquí en Canadá, después de haber empezado desde cero una vez cuando me vine sola, que fue que decidí me voy a ir para Canadá, ya yo había venido en una ocasión, dije me voy tal, ya yo había hecho mi vida, estaba casada aquí en Canadá y estaba muy bien y según yo dije esto es, así es como vine a vivir la vida. Sin embargo, mi relación de pareja no era lo mejor, no era una relación de que digamos, wow, el amor profundo, nos entendemos perfectamente, no era así. Claro, este ser, mi ex, es un hombre maravilloso, estupendo, él no tiene nada que ver en mi decisión. De hecho, él piensa igual que yo, no somos compatibles. Al día de hoy nosotros dos somos amigos y lo aclaro porque yo no estoy aquí para echarle la culpa a nadie. Yo empecé desde cero cuando me divorcio de él porque yo sabía
que si yo me quedaba en esa relación, nunca iba a entender el verdadero sentimiento de amor profundo, infinito, incondicional inclusive, que yo quería vivir. Ese enamoramiento, que tú te levantas y sientes que la vida tiene sentido, que ves a tu pareja, y con pareja o sin pareja. Yo simplemente quería vivir ese enamoramiento por mí misma, por la vida, sentirme así radiante, vibrante, empoderada y amada. Y yo sabía que si yo me quedaba ahí no iba a hacerlo. Claro, en ese momento fue un miedo terrible. Estoy en Canadá, estoy prácticamente sola, no sé qué voy a hacer, para dónde voy a irme después de que nos separemos, porque claro que vivíamos juntos. Y bueno, nada, yo dije, no me importa. Así mismo me lanzo. Que los primeros meses voy a tener que adaptarme, voy a hacer cosas incómodas que a lo mejor no quería hacer nunca. Pero te voy a decir algo. Fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Fue lo mejor que me pasó. Empezar desde cero. Fue lo mejor. Pude elegir nuevamente mi siguiente pareja. Y ya esta pareja yo no la elegí desde un punto de inconsciencia, de yo no sé lo que quiero, de que no estoy clara, de por qué yo todavía creo que el amor es como Disney o como las telenovelas en Latinoamérica. No, ya en ese momento yo tenía una claridad que nada me podía parar y yo sabía exactamente lo que yo quería en mi próxima relación de amor, y de hecho lo prometí. Hasta que yo no tenga una relación de amor que sea sagrada, donde yo me sienta bien, enamorada, me sienta conectada con este hombre, yo no me voy a meter en una pareja, al menos no de manera oficial. Y así hice, cumplí con eso. Y finalmente conozco a quien es mi pareja actualmente, con quien tengo una hermosísima relación, que si no hubiese sido porque yo me atreví a empezar desde cero, yo no estuviese con él ahora mismo. Entonces, cuando se trate de empezar desde cero, piénsalo nuevamente. ¿Qué prefieres? ¿Quedarte viviendo en la mediocridad? Porque eso es lo que yo estaba viviendo. Lo siento mucho, que suene tan rudo, que suene tan feo, pero en realidad yo estaba viviendo de una manera mediocre. ¿Qué es una manera mediocre? Es vivir con limitaciones, es no ser 100% tú, y es sobre todo no expresar tu máxima verdad. Entonces imagínate, yo estaba viviendo la propia vida mediocre. Ahora, ¿cuál vida estoy viviendo? Si tú me preguntas, estoy viviendo la vida más hermosa, que yo nunca me hubiese imaginado que esto era así de maravilloso. ¿Por qué? Porque me atreví a empezar desde cero. Entonces, si hoy tú estás pensando, ¿será que empiezo desde cero? ¿Será que me lanzo? Mira, pregúntate algo. ¿Estás viviendo tu máxima verdad? ¿Estás siendo feliz? Pero no a medias, no, bueno, sí, a veces me levanto feliz. No. Estás siendo feliz todos los días, estás enamorado de tu vida. Amas lo que haces, amas la persona con la que estás, si es que estás en pareja, amas el lugar en donde te encuentras, pero al máximo, que tú me digas, sí, va alineadísimo, esto va alineado, esto va para acá, esto es perfecto. No es que tengas que tratar tú de controlar para que entonces se alinee, no. Si yo te digo, suelta todo, suelta todas las cosas, suelta tu trabajo, tu pareja, digo de manera mental, ¿no? Suéltalo todo y piensa, si tú no tienes que controlar nada, absolutamente nada, sino que lo dejas seguir su curso, así, sin controlarlo y dejando las cosas ser como son, ¿serías tú 100% feliz? Y si tú me dices, no, porque tendría más bien que tratar de controlar aquí, mi pareja me tendría que tratar de esta manera, mi trabajo me tendría que hacer así, o sea, me estás diciendo entonces que no estás viviendo una vida plena y feliz. Así que yo no te estoy diciendo con este video que tienes que dejar a nada, yo simplemente te estoy diciendo que tienes que vivir tu máxima verdad, cualquier significado que sea ese para ti. Para mí es donde estoy ahorita, pero para ti te toca a ti encontrarlo y comprometerte a vivirlo, porque solo cuando tú te comprometes a tu máxima verdad es que serás el ser más feliz y amado que conozcas. Entonces con esto te dejo hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Si no lo has hecho aún, suscríbete a mi canal. Y acuérdate que estoy todos los miércoles en mi cuenta de Instagram respondiendo a tus preguntas del amor y las relaciones. Así que si
tienes alguna pregunta, te gustaría que te la responda en vivo, pásate por Instagram. Nos vemos la próxima semana. Chao, mis amores.